David y Salomón, herencia de un padre. ¿De qué se trata eso? Vamos a leer, vamos a ir a 1 Crónicas, capítulo 28. Ya nuestra hermana aquí leyó los primeros 8 versos del capítulo 28 de Primera de Crónicas. Ya saben dónde está 1 Crónicas, ¿verdad? Ustedes son expertos ahí. 1 Crónicas, sí, está. 1 Crónicas, Antiguo Testamento, más o menos después de Reyes, Samuel Reyes. Ya leyó nuestra hermana del 1 al 8 y mi esperanza es de que ustedes hayan escuchado esta parte de versos del 1 al 8, pero lo podemos ver que aquí David hizo una gran reunión, una reunión gigantesca. ¿Por qué? Porque invitó a todas las personas más importantes y administradores estaban allí. En ese tiempo sabemos que existían reyes, y uno de ellos era el rey David, pero hoy día tenemos presidente. Y parece que coincide un poco este evento con este martes, lo que va a haber el día de la votación para qué presidente vamos a tener, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Todas las personas estaban, ya David estaba más anciano, pero tenía que ser algo importante. Por eso invitó a todos, hay una lista ahí de personajes importantes, ¿no? Como dice, jefe de millares, administradores de todas las haciendas, todos los hijos del rey, todos, los poderosos y valientes, ¿no? Quizás si nosotros hubiéramos estado allí, estaríamos en el grupo de los poderosos y valientes. Amén. Bueno, Señor, bueno. Y entonces empieza ahí, en el verso 2 dice, levantándose David, puesto de pie, dijo, empezó a hablar en público. Y obviamente ahí saben quién estaba también, importante invitado, ¿saben? David y Salomón. Salomón obviamente estaba ahí entre todos los hijos que David, y él los menciona porque el Señor me dio muchos hijos, dice ahí. Entonces estaban los poderosos, los valientes, así como los que están aquí sentados. David empezó a hablar a todos los presentes. En un evento, vamos a decir, ¿cuándo es el día patriótico de Cuba? 20 de mayo. 20 de mayo. Ahora es 11 de julio. He escuchado como 3 fechas. Bueno, 20 de mayo. El día de la independencia. 20 de mayo. Era como un 20 de mayo. Un 4 de julio. Todos reunidos, había un desfile, todos los soldados, los importantes capitanes, coroneles, generales, almirantes, todos estaban allí. Y empezó a hablar en público, ¿no? a todos los presentes ahí. Le dijo que él quería edificar templo para él. O sea, como T mayúscula, es para Dios. Él tenía toda la intención, decía él, bueno, todos tenemos casas, palacios, la gente que es importante tiene palacios y Dios está en tiendas. O sea, el tabernáculo por muchos años. Estaba el arca en el tabernáculo, que era como un tent, una tienda que se armaba al lugar donde iba el arca, ¿no? Pero ahora era tiempo de que tuviera un lugar estable, bonito, bueno, acomodado, pero Dios, dice, eligió a Salomón para que lo haga. Eso está en el verso 5, ¿no? Dice el verso 5, y de entre todos mis hijos, porque dice Jehová
me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del Señor de Jehová, el trono del reino de Jehová, dice, no dice de mi reino, miren, reino de Jehová sobre Israel. David, entonces, David pudo discernir la voluntad de Dios para su hijo. Vamos aprendiendo ahí. Entonces, en público, el rey David está diciendo a todos los presentes que Dios le dijo que su hijo es el que iba a hacer ese proyecto tan importante como construir el templo del Señor. Entonces, pudo distinguir. Entonces, lo he puesto ahí subrayado para que ejercitemos eso en nuestra familia también, a propósito de lo que hemos hablado el día de ayer. Qué importante es discernir la voluntad de Dios para nuestra familia. Especialmente, veo varios varones aquí, gloria al Señor, especialmente los varones. Esta nación necesita muchos varones en Cristo, fundamentados en Cristo, fuertes en Cristo, ¿no? Antes de pasar a esta parte, de las cosas importantes que David dijo a su hijo en público, frente a todas las autoridades y la aristocracia ahí de Jerusalén, quería decirles que por qué motivo David discernía de esa manera, porque era muy importante. Ustedes saben que para pararse en público y decir, el Señor me ha dicho, no, tú no vas a construir el templo por tal motivo, lo va a hacer Salomón. David no era rey. David era rey, no era sacerdote. Pero hay un asunto, y quiero llamarle su atención en esta parte acerca del rey David. Dice 1 Samuel, capítulo 23. Miren, hay algo aquí que podemos aprender todos, acerca de la personalidad de David. Es extremada, sumamente importante esta parte. 1 Samuel capítulo 23, ¿lo tienen ahí? ¿Lo tienen? Si quieren, búsquenlo, les puedo dar unos 10 segundos para que lo busquen. Es suficiente 10 segundos. Sí. 1 Samuel capítulo 23. Voy a leer el verso 2. ¿Ya? 1 Samuel, y después regresamos aquí a Crónicas. Pero vamos a... 1 Samuel capítulo 23, verso 2 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. O sea que estaban los enemigos, los filisteos estaban ahí, pero él no confiaba en su habilidad de soldado. Él tenía que consultar al Señor, pero just in case. Verso 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keilah, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Bueno, nosotros, hermanos, somos seres falibles. Dios no. Dios nunca falla, hermano. Pero por si acaso David dijo, voy a consultarlo. Señor, sí, Dios le confirmó, le dijo, sí, no hay problema, dale. Ve para allá. Los filisteos van a ser derrotados por ti.
Entonces fue pues David con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keilah, ¿no? En medio de esa situación siempre hay, ¿cómo se llama esto? Habladurías, comunicaciones, espías, espionaje, ¿no? Intriga. Entonces había algo que se tramaba, y más entendiendo David que Saúl ideaba, el verso 9, más entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod, que era un instrumental del sacerdote para hacer consulta. Seguía David, o sea, ya había derrotado a los filisteos, pero había un complot tramado por Saúl. Y entonces dijo David, otra vez en consulta. Verso 10, estamos en el mismo capítulo, hermano. Tu siervo tiene entendido, o sea, Jehová, Dios de Israel, dijo David en oración, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keilah a destruir la ciudad por causa mía. Mas entregarán los vecinos de Keilah en sus manos, me entregarán. Descenderá Saúl contra los, como ha oído tu siervo, Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Entonces no vamos a seguir solamente en este capítulo, pero quería mostrarles por qué David podía discernir lo que Dios tenía para él y su familia, porque estaba en constante consulta. Constante consulta era la manera de David de actuar. No actuaba como loco. Yo soy valiente, yo soy experimentado, así que no hay problema. Él confiaba en lo que el Señor decía. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos que ejercitarnos en entender y buscar la presencia y la respuesta del Señor para cada momento de nuestra vida. Amén, hermanos. Para cada momento de nuestra vida. Me tengo que ir a New York, me voy. Señor, tengo que ir. Mire que allá voy a ganar $30 la hora. Sea lo que fue. ¿El Señor está en eso? El Señor, me voy a ir al Perú. No, el Señor está en eso. Señor, ¿tú quieres? Todo. Miren, en un solo capítulo, hermanos, 3 consultas de rey David para entender lo que el Señor quería hacer, ¿no? Miren, entonces, ahora, ya David está al final, casi al final de sus días, está Salomón, jovencito, como ¿cuántos años tendría Salomón? No me lo dijeron, no he podido encontrar, pero quizás tendría entre 17, 18 o 20 años por ahí. Estaba muy jovencito. Entonces, lo primero que le dio David para sus días finales, porque ya sabían todos ahí alrededor que Salomón iba a ser el próximo. Salomón iba a ser el que iba a suceder a David en el trono. Era importante. David, tremendo era. Le dio un consejo, hermano. ¿Qué le dijo? Verso 9. Verso 9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Oh, David tenía un Dios al que él le consultaba y en el que David confiaba. Ese era su Dios. ¿Podemos decir esto? Reconoce al Dios de tu padre. ¿Qué autoridad, hermano?
¿no? Salomón podría decir, yo soy príncipe, ¿no? Soy de la estirpe, de la línea de David, el ungido del Señor, la lámpara de Israel, así le llamaban. Donde iba, ganaba, hermano. Pero a pesar de que él sabía que siempre iba a ganar, consultaba, oraba al Señor. Tremendo, ¿no? Reconoce al Dios de tu Padre, sírvele de corazón perfecto. Apunta al corazón del joven Salomón. Y esto, ¿cómo lo está diciendo David? ¿Cómo lo está diciendo? En público, frente a todas las autoridades. Yo recuerdo que hicimos como una especie de bar mitzvah. ¿Saben lo que es un bar mitzvah? Es como un evento judío en donde se presenta a los jovencitos de 13 años frente a la congregación y leen por primera vez el Torah. Entonces nosotros hicimos una versión evangélica. Presentamos a David, que tenía mi hijo, o sea, dicho ese paso, mi hijo mayor se llama David, perdón. Le puse ese nombre porque me agrada mucho este personaje, es muy valiente. Entonces, se sentó mi hijo David, de 13 años aquí, al frente, se sentó, y los ancianos de la iglesia alrededor de él empezaron a darle consejos en público. Así, toda la congregación estaba ahí. Y entonces oramos por sus 13 años y le hicimos leer un verso bíblico y lo leyó en frente de todos, algo simbólico, ¿no? Pero entendió a través de todos los ancianos los consejos que no solo eran ideas de su padre, sino de la iglesia de Cristo. Siempre me acuerdo eso. Sírvele de corazón perfecto, porque el Señor escudriña los corazones de todos nosotros. O sea, le está diciendo, no le puedes ocultar nada a este Dios de tu Padre, poderosísimo Dios. Usted se puede imaginar a David, el rey David, cuando Salomón tenía 4 años, contándole su lucha con Goliat, hermano. ¡Qué emocionante! ¿No? Mira a Salomón, y Salomón de 5 años y yo agarré la onda y la hice así y la lancé en el nombre del Señor. Y Goliat tenía una espada así como de 2 metros y él era como de 3 metros. Y ¿sabes qué? Salomón le di aquí y ese gigante cayó frente a mí. Y no solo eso, Salomón, que se está contando David el Padre, las maravillas del Señor, el Dios de tu Padre. Todo el ejército filisteo empezó a huir, ¿no? Y Salomón, el niño, se imagina el impacto de esta historia del protagonismo de su padre. Hermanos amados, siempre hay que recordar las hazañas que el Señor hace con nosotros como padres. Amén. Uy, si yo les contara, hermanos, no, he encontrado apartamentos vacíos que se han amoblado en un día, allá en Hollywood. Y eso les cuento a mis hijos. No solo pasó una vez, pero bueno, si les empiezo a contar, hermano, no terminamos aquí, estamos hasta la 1. ¿A qué hora me dijo? 2 de la tarde. Hermano, porque el Señor escudriña los corazones y va a escudriñar tu corazón también, así que no puedes engañar al Señor. Si tú lo buscas, lo hallarás. Está diciendo, búscalo, Salomón. Recuerden, delante de todos, público, en público. Y ahí estaría Salomón. ¿Saben qué, hermano? A veces hablamos a nuestros hijos sí en privado, y también hay que hacerlo, pero en público, ¿no? Se siente como un compromiso, ¿no?
Hay una nube de testigos aquí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me voy a comprometer. Todo el mundo me está mirando, ¿no? Salomón estaba ahí. Pero le advierte también, pero si lo dejas, ¿qué dice? Te desechará para siempre. O sea, David le da el consejo de su vida a Salomón en medio de toda la gente importante del reino. Amados hermanos, qué gran idea de David. No es algo doctrinal, pero es algo circunstancial que a nosotros nos ayuda a pensar qué podemos hacer, especialmente cuando cumplen 13 años. No solamente eso, le dio una tarea. Verso 10. Ahí, ¿no? Verso 10 de 1 Crónicas, capítulo 28. Mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Mira, le dio una tarea. No lo dejó así nomás en teoría, ¿no? Mira, sé obediente, creo en la palabra, ándale fuera dominical. Le dio una tarea. Le dijo, el Señor te ha elegido. Tienes una gran responsabilidad, el Señor. Yo no. Miren, su padre no lo había elegido. Su padre no. Dios lo había elegido para que edifique el templo. Y entonces David, práctico, como jovencitos que necesitan cosas prácticas para hacer. ¿Sí? No le dijo, ándale el Torah, ¿no? Le dijo, vamos a hacer esto. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, y sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Todos los detalles, los planos. Ahí está bien. Miren. Es un dibujo, ¿no? No es una foto. Los materiales también le dio. No solo los planos, le dio los materiales también. ¿Qué? Se lo dio todo fácil, hermano. Asimismo, el plano de todas las cosas, verso 12, que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes. En el verso 20 creo que es, el 14, y dio oro, verso 14, en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio y plata. Bueno, le dio los materiales, el sistema financiero, todo, ¿no? Le dejó un equipo de primera en verso 20 y 21. 20 dice, verso 20, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo. Y aquí, verso 21, los grupos de los sacerdotes, de los levitas, estarán contigo en la obra, voluntarios inteligentes para toda forma de servicio, o sea, orfebres, albañiles, arquitectos, capataz, todo, hermano. Bueno, él es el rey, ¿no? También le dio los recursos financieros, ya hemos dicho eso. Fíjense, hermano, David lo planificó, estaba pensando en que su hijo, ¿saben qué estaba pensando? Que su hijo obedeciera al Señor en este proyecto y que tuviera éxito. ¿Sí? Estaba pensando en todos los detalles, hermano, de su hijo. Le dio ejemplo. ¿No? Una vez, le voy a contar no un ejemplo, sino un mal ejemplo. Recuerdo que le dije a mi hijo David, tendría más o menos 8 años, le dije, vete a tu cuarto. Y yo me puse a ver, no, que hay que mirar televisión. No, y es hora de dormir, anda a tu cuarto. Y se fue y yo prendí el televisor.
¿Qué les parece? Entonces, ¿qué pasó? Él vino sigilosamente por el corredor y me miró a mí, que estaba mirando televisión, mientras yo lo había mandado a dormir, ¿no? Y yo disfrutar de mi privilegio de padre, ¿no? Asumido por mí mismo, nombrado por mí mismo, ideado por mí mismo. ¿Qué les parece? Nunca me voy a olvidar la mirada de mi hijo. Es un evento sencillo, pero nunca me voy a olvidar que me miró como diciendo: papito, anda a dormir, ¿sí? Hermanos, de obediencia. O sea, el Señor me dijo que tú ibas a construirlo y así lo vamos a hacer. Él lo dijo como Saúl. Mira, yo creo que Dios ha sugerido que tú lo hagas, pero yo lo voy a hacer, ¿ya? Yo soy el papá, tengo más experiencia, además tú eres un teenager, un 18 años, no puedes hacer mucho, ¿no? Y ¿saben qué? Saúl, el rey anterior, se enteró de que Samuel, el gran Samuel, había ungido a David como rey. Yo deduzco que él sabía, pero no lo quiso reconocer. Y en vez de cederle el reino, lo empezó a perseguir. ¿No? Sí. David no hizo eso, ¿no? David sabía que su hijo era el elegido. Le dio ejemplo de obediencia. Le dijo: Dios me dijo, yo lo voy a hacer así como Dios me dijo. Le dio ejemplo de generosidad. Aquí está todo, ¿no? Más de quizás, bueno, unos 10 millones de dólares para que construyas todo, con materiales y todo. Le dio ejemplo de adoración. El verso, capítulo 29, ahí al frente nada más, verso 10. Y asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Ahí empezó una oración el rey David. Él oró adorando a Dios. ¿Cuántas personas habían ahí? Miles, hermanos. Todos los principales, soldados, etcétera, etcétera. Entonces, pero otra cosa más, le dio palabras de ánimo. En el verso, creo que ya lo hemos leído, ¿no? En el 20, ¿sí? Anímate, esfuérzate, David, ¿no? Sí, estás joven, no sabes mucho, pero aquí tiene la gente, tienes los recursos, no te desanimes, ¿sí? Esfuérzate, manos a la obra, rápido, bueno, no hay tiempo que perder. No temas, no tengas temor, no desmayes. Fíjese que como que David nos está poniendo las palabras en nuestra boca, aquellos que tenemos hijos, especialmente varones. Mira lo que pueden decir. En un evento tan importante para desarrollar, encargado por el mismo Señor. Inclusive David fue sincero, dijo: Dios me dijo que yo no podía porque derramé mucha sangre. Le corté la cabeza a muchos filisteos. Maté filisteos como cucarachas. Porque Jehová Dios, mi Dios, miren, estará contigo. La presencia de Dios para el pueblo de Israel era muy importante, hermanos. Si el arca no estaba alrededor del pueblo, se volvían locos. Entonces la presencia de Dios era importante en la vida de su hijo para desarrollar este proyecto. Y hermanos, no está limitado en nuestro tiempo a los varones. Pueden haber muchachas sabias que necesitan desarrollar un proyecto para el Señor hasta que acabes toda la obra.
Ustedes saben que los muchachos tienen mucha energía, hermano. Los jóvenes tienen mucha energía. Así que yo me sorprendo de la energía que tienen los jóvenes. Yo quisiera tener esa energía. Ya se me está acabando la energía. Pero mis hijos tienen energía. Mi nieto, tengo la esperanza en mi nieto. Hasta que acabe toda la obra. Es importante dirigir, dar confianza a la nueva generación, dar ejemplo a la nueva generación, hermano. No podemos hablar y decirles, haz esto, y nosotros hacemos otra cosa. Anda a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Y yo me quedo en casa. Bueno, mejor me quedo con mi hijo y los dos adoramos al Señor. ¿Verdad? Pero ese es un ejemplo pequeñito. Le da ánimo, le da, y creo que he ido muy rápido, ¿no? Le pedí perdón al hermano, pero no me acuerdo a qué hora empecé. Bueno, confiamos en a las 12. Amén. Amén. Sí, tienen que, porque si no seguimos aquí como ayer, hasta las 3 de la tarde, hermano. Almorzamos, mandamos de libre y seguimos. Se trata de Dios, hermano, no de mí. Se trata del Señor. Porque uno se emociona. Y ¿saben qué? Lo más importante, hermano, ya. ¿Qué, ¿se recuerdan? ¿Qué le dio? Le dio, a ver, ¿me acuerdan? Un consejo. ¿Qué más? La instrucción. Una tarea. Un consejo, una tarea, ¿qué más? Ejemplo. Un ejemplo. Le dio el ejemplo, es lo más importante. Y Ánimo. Ánimo. Le dio el ánimo. Palabras directas. Hijo, tú eres lo máximo. Tienes todo. Dios, el gran poderoso Dios que hizo pasar, que me hizo vencer a Goliat y matar a los leones y osos que venían por allí. Ese Dios mismo que me protegió de Saúl. O sea, ustedes saben esa historia, ¿no? De que David era tan temerario que se atrevió a entrar en una cueva donde Saúl estaba durmiendo. Le cortó una esquina de su manto y se la llevó como prueba de que había estado ahí y que no había levantado su mano contra el ungido del Señor. Tremendo. Todo eso se lo contó a Salomón. Imagino, ¿no? Porque la Biblia no dice, pero imagino, hermanos, todas esas hazañas, hermanos, ¿no? Y a veces uno piensa que no sabe qué hablar qué hablo conmigo. Todo lo que te ha pasado en la vida en la que Dios te ha rescatado. Amén, gloria a Dios. Los milagros grandes de provisión. Nadie me pidió bicicleta, yo no tenía ni un centavo, hermano. ¿Y saben qué? Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Apareció un programa de lectura de libros en la escuela con premios. Y mi hijo se leyó como 30 libros, le dieron $30. Y a partir del libro 31, $2 por libro. Gloria al Señor. Se juntó como $90. Y yo le dije, ¿cuánto cuesta la bicicleta? 95. Yo pongo los $5. Gloria al Señor. Pero ¿qué aprendió mi hijo? Que cuando necesite algo, ore al Señor. Eso es una... Y yo se lo tengo que recordar porque cuando se pone rebelde se olvida. No, tú no has hecho nada. Nada. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esto, el otro? Como 10 historias, hermanos. Finalmente David ora por su hijo. Qué gran privilegio. Yo me siento con un gran privilegio y un gran honor orar por mis hijos. Son el futuro, no solo de la comunidad eclesiástica, sino también de la comunidad alrededor y de esta nación. Son el futuro. Sus acciones y sus decisiones afectarán
Sí, afecta a mi familia, pero también a su comunidad y a este país. Porque este país necesita siervos de Dios llenos. Ya les dije, en el capítulo 29, pensaba leer todo el capítulo, pero es un poco largo, ¿verdad? Pero en el verso, ustedes leen su tarea para la casa, leen todo el capítulo 28 y 29, 3-4 veces, si quieren 10 veces, no hay problema. Entonces, capítulo 29, verso 10, empieza la oración, ¿se acuerdan? Que leías hace unos minutos. Y empieza el verso 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. En público, oración en público. Y a veces hasta nos da vergüenza orar en el restaurante, ¿no? A ver, hijo, tú ora. A veces hacemos así, porque nos están mirando, ¿no? Como si la gente nos pagara para vivir. No, aquí en público. Y las riquezas y la gloria proceden de ti, verso 12, 14, porque ¿quién soy yo?, decía David en su oración. Verso 15, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti. Hablando de extranjeros, hermanos. No se preocupen. Siempre que hay elecciones, la propaganda es los inmigrantes. Pasan las elecciones, se olvidan. Así es todo el tiempo, todo el tiempo. Que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Pasan las elecciones, no hacen nada. Hermanos, oh Jehová, Dios, verso 16, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Verso 17, y que la rectitud te agrada. Verso 18, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Intercede por el pueblo. Y en el 19, hermano, asimismo. Importante, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guardes tus mandamientos, ¿no?, tus testimonios, para que cumpla y para que haga todas estas cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Uno tiene que hacer preparativos para la próxima generación. Gloria al Señor, que gracias a que pusimos todo nuestro empeño, ¿no?, empeño en educar a Daniel y a Benjamín, llegaron a la universidad y pues aquí las familias americanas, no hay problema. Quiere decir a la universidad $100,000 en su cuenta bancaria, no hay problema. También mi hijo me contó que su amigo tenía en su cuenta bancaria $150,000 para gastar los 4 años. Pero yo, imagínense, hermano, ¿de dónde, no? Pero, hermanos, becas, aplica las becas. Y los dos entraron con becas. Uno de ellos al año se descuidó y perdió, ¿no? Por eso se endeudó. Pero no es mi asunto. Tú empezaste con beca, voy a terminar con beca. El otro sí, malito, empezó con beca, terminó con beca. Gloria al Señor. La gloria sea al Señor. No gasté ni un centavo, ni siquiera un libro. Bueno, ora por tu hijo. Ya estamos terminando casi. Hermano, ¿qué es lo que le pidió? Miren este detalle, por favor. ¿Qué es lo que le pidió David a su hijo? Ten un corazón perfecto. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Le conoce, sírvele con corazón perfecto. Habló de corazón perfecto, hermanos. Entonces, le dijo en su oración al Señor, dale un corazón perfecto.
Muchas veces encomendamos cosas a los hijos y nos olvidamos del asunto porque lo único que esperamos es que obedezcan y todo esté bien. Pero no oramos por eso. Exigimos, pero no oramos. ¡Qué injusticia! No somos honestos en ese sentido. Si lo ha hecho está bien. Pero si exigimos hay que orar por lo que uno exige. Quiere que vaya a la universidad, obtenga una beca, ore por ella. Señor, que vaya a la universidad y tenga una beca. Provéele, Señor, una beca. ¿No? Haz algo con los que deciden quién va a aprobar esa beca. Te lo suplico, Señor. Y le podemos preguntar, ¿ya procesaste la beca? Sí, ya mandé la aplicación. No hay problema. Ahora oramos juntos. Pero una cosa importante es, Salomón oró por su hijo en frente de todos, por lo mismo que le había exigido. Qué gran ejemplo de David, hermanos. Un hombre sabio, un hombre que consultaba al Señor y era la lámpara de Israel, alumbraba a la nación, no solamente su casa. Bueno, tuvo su caída. Demostró que era pecador también. Pero fue del agrado del corazón del Creador, hermanos. Y fíjese lo que hizo con Salomón. La gloria sea al Señor. La gloria sea a Dios.